Bueno, gracias a Dios. Vamos al libro de Santiago, hermanos. Hemos estado ya estudiando varios domingos el libro de Santiago. Es un libro fascinante. Es un libro escrito por Santiago o Jacobo, como se le llama también en los evangelios. Y era el hermano en la carne del Señor Jesús. Y por eso uno ve la influencia del Señor Jesús en Santiago, que según la lista de nombres era el segundo en la familia, ¿verdad? Jesús era el primogénito, luego estaba Santiago, luego estaba Judas y las hermanas, porque la Biblia habla de las hermanas de Jesús. Entonces, pero en este pasaje específicamente, Santiago nos va hablando poco a poco de varias cosas importantes, de cómo la salvación, el Señor nos la dio por cuestión de que Él decidió dárnosla a través de la palabra de verdad para que fuéramos primicias. Y decía el Señor que cuando nos salva, Él quiere que nuestra manera de conducirnos sea diferente. Decía la Biblia que tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y decía el domingo pasado también hablábamos cómo hay que quitar la basura de nuestra vida, es decir, quitar todo aquello que es inmundicia, todo lo que es la malicia, y recibir la palabra con humildad. Sabe que lo contrario a la humildad es el orgullo, y muchas veces el orgullo es lo que no nos deja recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque a veces pensamos que sabemos más que Dios. Y Santiago entonces nos lleva en estos versículos, versículo 22 en adelante, nos confronta que realmente para Dios siempre es importante que no solamente nos concentremos en conocer la Biblia, sino también en practicar. Una persona puede conocer mucha Biblia. Yo he conocido muchas personas a lo largo de mi vida cristiana, personas que conocen muy bien la palabra de Dios y la exponen incluso muy bien, pero que muchas de esas palabras no hacen ningún efecto en su vida. Entonces Santiago capítulo 1, versículo 22 hasta el versículo 25. Vean lo que dice por favor este pasaje. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañanos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considere un espejo su rostro natural, o sea que se ve un espejo, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces Dios nos confronta en este pasaje en la importancia que tiene para Dios en que hagamos lo que conocemos y no solamente lo conozcamos. O sea, para Dios, aunque es importante que oigamos y que entendamos la palabra, para Dios también tiene que ser al punto de que lo obedezcamos. Vaya conmigo a Juan capítulo 13, versículo 17. Vea cómo el Señor lo menciona en este versículo. Juan capítulo 13, versículo 17. Dice: si saben esto, serán felices si lo practican. Entonces para Dios realmente es una tremenda bendición conocer la palabra. Pero para Dios dice, bueno, si tú conoces la Biblia pero no la practicas, es simplemente teoría. Imagínate que a usted le toca ir a un médico y cuando usted llega al médico usted ve un montón de diplomas y el doctor le dice, bueno, mira, yo tengo un título de doctor en medicina general, tengo una especialidad en esto y en lo otro, y cuando usted le pregunta, bueno, ¿y cuántos tratamientos usted ha dado de lo que usted me va a dar? Bueno, usted va a ser el primero. Entonces toda esa teoría no sirve de gran cosa. Lo que uno quiere realmente es que la persona tenga experiencia, que la persona sepa de qué está hablando, que lo haga realmente, que lo haya vivido. Entonces hay personas que tienen una excelente memoria y que pueden aprender una gran cantidad de versículos bíblicos, pero simplemente no afecta su vida. Y en Mateo capítulo 23, vea cómo Jesús confronta a los fariseos. Los fariseos eran religiosos que tenían mucho conocimiento de la Biblia. De hecho, ellos se consideraban como los guardianes de la revelación de Dios. Ellos se consideraban como los que tenían que proteger que no se contaminara lo que era la Torah, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Pero dice aquí en Mateo capítulo 23 versículo 1, vea lo que dice Jesús. Dice que entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para
aligerar la carga. Es decir, son gente que tenía tremendo conocimiento. Más adelante, en otro pasaje, Jesús les dice sepulcros blanqueados, porque era gente que en apariencia eran muy consagrados a Dios, pero su vida ya en lo privado reflejaba que realmente no tenían una buena relación con Dios. Entonces el cristiano realmente es llamado a moldear su vida de acuerdo con el mensaje bíblico, en lo ético, en lo moral, en lo espiritual, en lo emocional. Y este es el conflicto que uno ve muchas veces en nuestras iglesias, en nuestra vida cristiana, porque a veces hay, incluso yo escuchaba a pastores diciendo, bueno, sí, Dios habla en el Antiguo Testamento con la cuestión de ciertas prácticas sexuales, pero también la Biblia dice que Dios es amor, entonces yo puedo tener esta cierta orientación sexual y tener una persona de mi mismo sexo como pareja, y para Dios eso es normal, si Dios es amor. Entonces, tanto conocimiento bíblico, pero eso no afecta a su vida, o sea, sabe que la Biblia prohíbe ciertas cosas, pero simplemente la persona se autoconvence de que de alguna manera yo tengo el derecho de interpretar la palabra a mi juicio personal, y entonces yo puedo aplicarla como yo quiera. Entonces, para el Señor, uno de los problemas que hay cuando uno va a estudiar la Biblia es que a veces cuando vemos la enseñanza, cualquiera que sea, por ejemplo hoy estamos enseñando la Biblia, puede ser que usted o los que estamos acá tengamos la actitud del espectador. La actitud del espectador en los cristianos es aquella actitud en la cual la persona oye la Biblia, le escucha el mensaje y afirma que eso que se está diciendo es verdad. O sea, reconoce que lo que se está predicando o lo que se está enseñando es la palabra de Dios. Se muestra incluso impresionado. Es la persona que incluso va en algún momento donde los pastores le dicen, oye, tremendo mensaje. Y no es que sea malo eso, pero el problema es que en esa persona el mensaje no produce ningún efecto. O sea, se queda sorprendido del tremendo mensaje, de lo que dice la Biblia. Se dice, wow, qué tremendo palabra la que Dios nos dio en este texto bíblico. Pero ese texto no afecta en ningún momento la vida de esa persona. Soy un espectador, una persona que ve allí. Es como casi mismo sentir como cuando usted está en la televisión y ve que los niños de África dicen que se están muriendo. Hay un video donde aparece no sé cómo le dicen en su país, un sopilote. ¿Saben qué es un sopilote? Es un ave de rapiña negra que se come a los animales muertos. ¿No es como le dicen eso? ¿Cómo le dicen en Cuba? ¿No? Aura. ¿Cómo? Camburo. Zamburo. Gallinazo, imagínense, nosotros es sopilote. ¿Cómo le dicen en México? Sopilote, a ver. Entonces en el video se ve un sopilote o todo lo que dijeron ahí, ya depende de su país, que está esperando, está en una rama y ve a un niño que se está muriendo. Y está esperando que el niño se muera para comérselo. Entonces el espectador ve en la televisión lo que está pasando y se siente tan agobiado por lo que pasa que se va a la cocina a prepararse un sándwich. Y está comiéndose nervioso el sándwich porque ve que a qué hora se va a bajar el sopilote a comerse al niño que está ahí muriéndose. Es un espectador y esa emoción es simplemente una emoción. Pero él realmente nunca va a mover un dedo por ayudar a esas personas. Entonces ese es el espectador, muchas veces ve la Biblia, ve el mensaje, la confrontación que Dios nos da, pero simplemente la persona, a pesar de la emoción que siente, nunca cambia su manera de vivir. La otra actitud que tenemos a veces cuando escuchamos la palabra es la del buffet, que vamos escogiendo la parte que nos gusta. Hay muchos de nosotros nos gustan las promesas. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de ligados pastos me hará descansar. Cuando pase, dice, por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Y uno dice, wow, qué tremenda palabra. Pero cuando Dios dice en su palabra, el que no me obedeciera es maldito, uno dice, no, pero eso ya no es así. Ya no nos gusta. Entonces tratamos de escoger en la Biblia lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta. El momento que a mí me confronta con algo, ya no me gusta. Entonces tomamos la actitud del buffet, escogemos. A mí mi esposa a veces me ha regañado y casi no le gusta ir conmigo a buffet, porque fuimos a un buffet que nos recomendó alguien aquí en la iglesia, y cuando me ve que traigo mi plato, yo traía sandía,
traía plátano, traía pura fruta. Y me dice, pero pagamos tanto por el buffet. Y claro, ellos traían pues carne, un montón de cosas, pero yo quería fruta. Entonces me dice, no conviene traerte a ti a un buffet porque eres una mala inversión. Con la palabra no podemos hacer eso, no podemos escoger. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, o sea, todo. Aún aquellas partes que no nos gustan es inspirada por Dios. La otra actitud que tenemos muchas veces cuando escuchamos la palabra es la actitud del ping-pong. ¿Sabe usted qué es el ping-pong? Ese juego de mesa donde una persona está a un lado de la mesa y el otro está al otro lado y se tiran la bolita y hay una red ahí. ¿Cómo le llaman en su país? Ping-pong. No, pues también hay una canción que dice ping-pong es un muñeco de... Entonces están jugando eso. Entonces muchas veces pasa eso, que la persona está predicando o enseñando y dice, oye, eso le cae bien a fulana. Lástima que no vino hoy. No, si fulano estuviera aquí, eso le caería como anillo al dedo. O sea, a mí no me afecta, no, es para otra persona. O sea, le paso la bolita a la otra persona. Eso no se aplica a mí, se aplica a otra persona. Y nos volvemos muchas veces legalistas, jueces de la vida de otras personas y dejamos entonces de ver lo que Dios me quiere decir a mí. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando oímos la palabra o la conocemos, pero no la hacemos? Dice la palabra que nosotros, dice ahí Santiago, que nos engañamos a nosotros mismos. Vaya conmigo otra vez a Santiago. Dice el versículo 22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Casi la figura es como cuando uno se pone frente al espejo y usted le empieza a hablar a su figura y le empieza a decir, eres el más guapo del mundo. No hay nadie tan guapo como tú. Usted está tratando de convencer de que usted es guapo. Pero el espejo no miente, hermano. Usted está engañando a sí mismo. Entonces pasa exactamente lo mismo. Santiago dice, oye, tú eres una persona oidora y no hacedora, te estás engañando. Porque estás viendo lo que la palabra te dice, que tienes que cambiar y no quieres cambiar. Entonces, uno de los problemas que hay, que a veces la palabra de Dios es aceptada en nuestras mentes, pero nunca se lleva a la práctica. O sea, sabemos cuáles son los principios que Dios espera que obedezcamos y sabemos que va a haber bendición si los obedecemos, pero simplemente esta persona, para ella la palabra de Dios no es su prioridad. Muchas veces las personas cuando oyen la palabra de Dios, la palabra se vuelve un calmante, como para pegarse golpes en el pecho. Sí, yo sé que estoy mal. Sí, pero no cambia. O sea, no hay ningún efecto, ningún cambio en su vida. A veces la vida cristiana se limita a lo que pasa en el culto. O sea, yo soy cristiano y obediente aquí en el culto, pero cuando salgo de la iglesia, mi vida es totalmente diferente. O sea, hay gente que se sorprendería de que yo soy cristiano. Yo les conté en alguna oportunidad, no sé si lo conté un viernes, de una persona que conocimos hace muchos años en una iglesia de aquí de Montreal. Y esa persona había sido mi compañera en la escuela de francés. Me recuerdo que en la escuela era una señora como unos 60 años más o menos. Y esta señora tenía la mala costumbre de que su conversación siempre giraba con lo sexual. Entonces los hombres tenían miedo, o sea, los mismos hombres del grupo, que pues no eran cristianos, le tenían miedo cuando veían que ella se sentaba en una mesa a la hora de comer. Todos se reunían mejor en una sola mesa y no querían estar con ella, porque cuando se sentaban con ella, el tema de conversación de ella siempre era el sexo. Entonces le habían puesto la cucaracha de apodo a la señora. Y resulta que un día vino aquí a Montreal un grupo cristiano y el hermano que los traía me conocía y me dijo, oye, ¿por qué no nos ayudas a ir a las iglesias para que sea más fácil, ¿no? Para poder movernos? Y fuimos, y cuando llegamos a una iglesia, no le voy a decir cuál, me sorprende que en la puerta está la cucaracha recibiendo a la gente, y yo me alegré, sinceramente me alegré, porque dije, wow, ya Dios tocó su vida, o sea, ya cambió. Pero yo me recordaba, pues ya habían pasado como 2, 3 años.
cuando me le acerco, cuando ya terminó la actividad, yo me le acerco, le digo, oiga, pues qué bueno verla acá en la iglesia, qué felicidad después de tantos años poderme encontrar acá. Me dice, sí, sí, me dije, Dios es bueno, Dios transforma la vida. Le digo, oiga, pero ¿usted cuánto tiempo tiene aquí en la iglesia? 10 años. 10 años en la iglesia, y hace 2 años yo la había visto y la había conocido como la cucaracha. O sea que ella, siendo cristiana, en la escuela se comportaba peor que los paganos. O sea, la palabra no hacía efecto en su vida. La palabra simplemente la escuchaba y simplemente la persona no hacía ningún efecto a la palabra en ella. O sea, la falta de práctica realmente de la palabra de Dios permite que muchas veces vuelva una costumbre. Escuchamos la palabra, pero eso no hace efecto ninguna de nosotros. Entonces Santiago dice en estos pasajes, en el versículo 22, pero sea hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañarnos a nosotros mismos. O sea, la palabra se convierte en un calmante. Es como, por ejemplo, que yo tenga una enfermedad, cualquiera que sea, y empiezo a tomar Tylenol, pensando que ese Tylenol o esa Advil o esa pastilla analgésica me va a quitar la enfermedad. Entonces es lo mismo, yo vengo al culto y pienso que el venir al culto es lo que va a quitar o va a cambiar lo que estoy realmente viviendo. Entonces al final de cuentas me estoy autoengañando, porque en lugar de cambiar y permitir que la palabra cambie mi vida, yo lo que hago es tomarme una pastillita de cultitis y pienso que ya estoy bien. Ya vine, me di golpes en el pecho, ya salí, ya no importa, ya no tengo que cambiar mi vida porque ya estuve en la casa del Señor. Pero otra vez el Señor nos dice que somos bienaventurados cuando realmente podemos hacer las cosas. Entonces el versículo 23, Santiago compara otra vez el hecho de escuchar la palabra y no hacerla a cuando uno está frente a un espejo. Porque dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante o igual al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Voy a hacer una pregunta: ¿cuánto nos tardamos los hombres frente al espejo para, cómo decían, no es maquillarse, para arreglarnos? A ver, ¿cuánto tardamos los hombres? Un promedio, a ver, 5 minutos. A ver, ¿cuánto se tardan las hermanas para arreglarse? 2 horas. Es decir, que después de 2 horas usted no me puede decir que no se dio cuenta cuáles eran los defectos. Entonces muchas veces pasamos 2 horas en el culto y Dios nos muestra qué es lo que está mal. Y Santiago dice, oye, te muestra la palabra lo que hay que cambiar y te vas del culto de la misma manera que llegaste. O sea, ninguno de nosotros cuando nos vemos al espejo, vemos a lo mejor, no sé, en México le llaman lagañas, en El Salvador le llaman los cheles, las cosas que le aparecen a uno aquí en los ojos cuando uno se levanta. ¿Cómo le llaman en su país? Lagañas. ¿Cómo? Legañas, ¿eh? Diferente. Entonces imagínense que eso, usted se ve y dice, hoy se ve bien feo estas cosas en los ojos. Se ve que como que realmente, bueno, se ve asqueroso. Y usted se lo ve y dice, no, de verdad que eso me hace ver mal. Pero imagínese que después de que usted pasó 5 o 10 minutos viéndose cómo se ve, incluso usted se ve que de pronto hay un movimiento en su nariz. Y hay un moco ahí que se aparece y depende de cómo respira. Y usted lo ve y dice, y ese moco me hace ver mal. Entonces usted lo ve y dice, bueno, se ve mal, pero bueno, y se va. Usted llega al trabajo. Y cuando el trabajo la vean, ¿cómo van a pensar de usted cuando le vean el moco? Porque es lo primero que van a ver. ¿Y no se le ha pasado a usted eso? Y usted ve una persona que tiene un moco y usted está hablando con ella y no puede quitar la vista del dichoso moco. Entonces nos vimos a frente de la palabra, pero no hicimos ningún cambio. Dios nos muestra, oye, tienes que cambiar esto. Hay una falta de perdón en tu vida. Si no perdonas, yo no puedo actuar en tu vida. Tienes que perdonar para también recibir perdón. Yo recibo la palabra, o sea, Dios me muestra que hay algo mal, que hay algo desaliñado, algo sucio, que tiene que ser limpio, que hay algo roto que tiene que ser reparado, algo que está podrido que tiene que ser limpiado. Pero simplemente después de que la palabra nos mostró cómo estamos, yo me voy
y sigo haciendo las cosas y viviendo mi vida como si no hubiera pasado nada. Y Santiago dice, se engañan a ustedes mismos. Es decir, lo que estás viviendo no es una relación con Cristo, sino una religión. Y al final de cuentas, se vuelve una costumbre en nuestra vida y ya no nos molesta. Ya no nos molesta ese moco. Ya decimos, bueno, ese es problema del otro, si me lo está viendo. Ese es problema, ese es mi moco y nadie me puede decir nada de mi moco. Ese es problema de la otra persona. Entonces me vuelvo a justificar, me convenzo de que lo que estoy haciendo no es tan malo como el otro piensa. Que lo que la Biblia me mostró, que Dios me mostró a través de la palabra, no es tan serio. Dios es amor y Dios perdona. La palabra nos muestra cuando nos confrontamos con ella a cómo estamos espiritualmente. Nos muestra lo que está mal y necesita ser arreglado, lo que está sucio y necesita limpiarse. Y a veces no hacemos el cambio, hermano, no porque no entendamos la palabra, simplemente que ya me acostumbré. Ya estoy tan cómodo con lo que está pasando en mi vida que ya no me molesta. O sea, a veces pensamos que lo que está mal en mi vida no es tan urgente. La vida es una sola, hay que disfrutarla, hay que vivirla. Ayer que estaba allá predicando en la boda, la mayoría pues, de las personas que estaban en la boda no eran cristianos. Y claro, como yo estaba enfrente, yo podía ver la cara de ellos. Y un momento cuando eran 5 aspectos que hablaba en el sermón, y el último era que uno tiene que tener el principio de dependencia, el principio del tercer hombre, la tercera persona. Y ese principio habla de que tenemos que incluir a Jesús en nuestra relación matrimonial. Y entonces presenté el plan de salvación y decía que nadie te puede salvar, ni la iglesia católica, ni la iglesia evangélica, ni la iglesia mormona, ni los testigos de Jehová, ni ninguna religión te puede salvar. Que aún el Papa necesita aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Hermano, la cara de esas personas, yo me aguanté para no reírme. Porque me quedaron como tratando de no respirar. Porque nos cuesta aceptar lo que la palabra dice. Y uno dice, pues no son cristianos y se sorprenden, hermano. Muchas veces Dios nos habla en nuestra vida y no queremos, nos resistimos, empezamos a buscar excusas. El otro está peor que yo. Sí, hermano, pero recuérdense, Romanos 14 dice que cada uno daremos cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted no va a poder decir cuando llegue al cielo, Señor, mira, yo no cambié porque el pastor, o porque fulano, o porque no está de acuerdo con tal persona. No, hermano, en ese momento no va a valer excusas. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, la costumbre muchas veces nos hace que no cambiemos, que no arreglemos las cosas como Dios quiere realmente que las cambiemos. Entonces tenemos que entender, como dice Lucas capítulo 6, que para Dios el obedecer su palabra, lo que conozcamos, hermano, porque Dios no quiere que sepamos los 66 libros de la Biblia en memoria, si no practicamos ni siquiera el 1%. Dios dice, mejor poco, pero bien. Entonces vaya conmigo a Lucas capítulo 6, cómo el Señor confronta a los discípulos. Ve el mensaje que les da. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Vea cómo lo menciona en este versículo. Dice ahí en su pantalla, usted lo tiene, dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Cuando usted lee ese versículo, usted percibe en el ambiente una cierta molestia del Señor. Es cuando la mamá, el hijo le dice, sí mamá, yo voy a hacer lo que, ya te entendí lo que me estás diciendo. Y usted como mamá le dice, sí, pero ¿y entonces por qué no lo haces? ¿Cuál es su sentir en ese momento cuando le está hablando con el muchacho? Está molesta, está cansada de que no haga lo que usted le ha dicho al muchacho. Bueno, en ese versículo se percibe la misma molestia en el Señor Jesús. Es un reclamo a los discípulos. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Mira el siguiente versículo, versículo 47, vea lo que dice. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Siguiente versículo, vea cómo lo menciona.
Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo, o sea, hizo un hoyo bastante profundo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino la inundación, el torrente dio con fuerza, o el río dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Cuando una persona, es el Señor, obedece la palabra, es una persona que está construyendo bien su vida. Pero mira lo contrario en el siguiente versículo, en el versículo 49. Dice, también dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. En la Reina Valera dice sobre arena. Y el torrente o el río dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué es lo que nos sostiene en los momentos de dificultad, de crisis? La palabra, las promesas de Dios. Ahí es donde se vuelven reales. Porque hermano, creer el Salmo 23 cuando todo está bien, eso es bien fácil. Pero cuando las cosas están difíciles y no tengo control de las situaciones en mi vida, ahí es donde se demuestra qué tan real es mi fe. El siguiente versículo 25 de Santiago capítulo 1, dice el Señor que hay una bendición de parte de Dios cuando hay obediencia a la palabra. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y ojo, cuando Dios nos manda a hacer algo en su palabra, hermano, siempre Dios está buscando que usted y yo disfrutemos de la libertad que hemos recibido en Cristo. El problema es que el diablo nos ha convencido de que cuando Dios nos pone límites es para nuestro mal. No, hermano, cuando Dios nos pone un límite es para nuestro bien. ¿Usted sabe por qué en las normas de conducción de conducir un auto hay un límite, por ejemplo en la carretera, de 100 kilómetros por hora? ¿Por qué el gobierno puso ese límite de 100? Porque si no hubiera límite, hermano, nos mataríamos en la carretera. Si aún así hay accidentes, porque hay gente que viola la ley y hay accidentes, entonces imagínense si no hubiera normas. Entonces, ¿por qué Dios nos pone normas? Porque Dios sabe que si necesitamos que haya algo que nos oriente en nuestra vida. Según Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que la palabra de Dios ha sido revelada para nosotros con un propósito. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña hacer lo correcto. Hermano, la palabra de Dios toda tiene un propósito, el hacernos bien a nuestra vida. Recuérdense, la palabra de Dios no puede ser mejorada y es perfecta. No tratemos de ponerle algo encima a la palabra. Hay una advertencia, dice que el que le quita o le agrega a la palabra, todas las maldiciones que Dios declara en el Apocalipsis vendrán sobre esa persona. Entonces, para Dios su palabra hay que respetarla. En Juan capítulo 8, versículo 31, vea lo que Jesús le dice a los discípulos. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que seamos bendecidos, Dios quiere que vivamos libres de ataduras. Pero el problema es que muchas veces la atadura está en nuestra vida porque no queremos hacer lo que la palabra nos dice. Santiago otra vez, capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de Dios, hermano, la palabra es perfecta, no hay que agregarle nada. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay bendición de parte de Dios cuando decidimos obedecer la palabra. Y le voy a dar dos pasajes donde Dios nos lo dice bien sencillo, fácil. Y al final de cuentas lo que Dios dice, que lo que yo haga con su palabra es mi decisión. Yo no puedo echarle la culpa a nadie. Es mi decisión. Levítico 26. Levítico 26, versículo 3 al versículo 5. Levítico 26, del 3 al 5. Vea cómo este pasaje nos hace, pone en nosotros la responsabilidad de lo que vamos a hacer realmente en nuestra vida. Levíticos 26, versículo 3 al versículo 5. Dice, si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra. El siguiente versículo, versículo 4. Yo les daré, dice, lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Siguiente versículo, versículo 5. Ciertamente
su tría les durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán pues su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en su tierra. ¿Qué promete Dios, hermano? Cuando obedecemos su palabra, bendición. ¿Sabe lo que se maneja mucho ahorita en nuestras iglesias? Dale dinero a Dios y te va a bendecir. Entonces, ¿qué es más difícil, hermano? ¿Darle dinero a Dios o obedecerlo? Claro que la obediencia cuesta mucho más. Hermano, Dios no necesita nuestro dinero. Dios tiene, dice la palabra, que de Él es el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. O sea, Dios no tiene necesidad de eso. Pero Dios realmente lo que necesita es nuestra vida. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al versículo 17. Deuteronomio 13, versículo 17. Dice la palabra: por tanto, si obedecen los mandamientos que hoy les he dado, y aman y adoran a Dios con todo lo que piensan y con todo su ser, Dios les enviará sin falta lluvia de otoño y de primavera. Así cosecharán ustedes su propio trigo, y no les faltará el vino ni el aceite. Tendrán abundancia de alimentos, y su ganado no le faltarán pastos. Pero no se dejen engañar. Si adoran a otros dioses y desprecian a nuestro Dios, Él se enojará y no les enviará lluvia. Entonces no tendrán cosechas y pronto morirán de hambre en esa buena tierra que Dios les va a dar. Hermano, Dios quiere bendecirme. Pero Santiago dice: yo estoy esperando que Dios me bendiga. Siendo desobediente, me estoy engañando a mí mismo. Si yo pienso que Dios va a hacer maravillas, milagros en mi vida, cuando yo no quiero hacer lo que Él quiere, ¿por qué yo quiero que Dios haga lo que yo necesito cuando yo no hago lo que Dios necesita? Porque quiero que Dios tome en cuenta mi palabra cuando yo no tome en cuenta la palabra de Él. Porque yo quiero realmente que Dios sea responsable de las promesas que me ha dado cuando yo le hago promesas y no las cumplo. Entonces tenemos que entender que al final de cuentas Dios quiere que oigamos su palabra y que también la obedezcamos. Debemos estar dispuestos a dejar todo aquello que no agrada a Dios, entendiendo que Él siempre quiere lo mejor. Y las preguntas que ustedes tenemos que hacernos en este día es: ¿qué cosas debo cambiar o dejar según lo que veo en la palabra de Dios? ¿Qué pasos debo de dar para hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Qué decisiones debo tomar hoy en mi vida? Hoy es la cena, y a mí siempre me ha sorprendido, y no deja de sorprenderme, que nunca se planifica el tema del mensaje con la cena, pero cae exactamente en el mismo lugar. Hoy es la cena, hermano. Momento para reflexión. La Biblia dice que nos examinemos cada uno a sí mismo. Yo no dice que examinemos al otro. Yo dice: examínate tú y luego toma la cena. Recuérdese, si usted y yo estamos en pecado, no podemos decir: bueno, estoy en pecado, entonces no voy a tomar la cena. No, hermano, no hay permiso ni libertad de no tomar la cena. Hay una obligación de parte de Dios de que tomemos la cena. O sea, que Dios quiere que arreglemos las cosas según lo que la palabra nos ha dicho en esta mañana. Yo no sé qué es lo que cada uno de nosotros tiene que arreglar con Dios en este día, pero dice que antes de tomar la cena nos examinemos cada uno a sí mismo y que después tomemos la cena. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Te alabamos, Señor, porque en medio de todas las circunstancias que pasan en nuestra vida, Señor, tu palabra es esa lumbrera, esa luz, Señor, que nos alumbra, que nos lleva, Señor, que nos muestra el camino. Esta es tu palabra, Señor. Es el mapa que debemos de seguir para que llegar al lugar donde debemos de llegar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús te honramos, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Tu palabra dice que tú eres el único Dios y que solamente a ti debemos darle la honra y la gloria. Que solamente tu palabra es la que tenemos que obedecer. Que es tu palabra en la que debemos de seguir. Por eso, Señor, tú pones en nosotros la responsabilidad de estudiar tu palabra y de poder practicarla, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, podemos practicarla, porque si tú no nos demandas, no nos pides que hagamos algo que sea imposible hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.